Daremos comienzo ahora con la clase número 18 de Lucas. Los capítulos a estudiar es a partir del capítulo 22 de Lucas. Del versículo 1 al 6, Judas entrega a Jesús. Los sacerdotes y los ancianos buscaban matar a Jesús. Pero ellos temieron más al pueblo que a Dios. Judas Iscariote vende a Jesús por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata es el valor de un siervo en esa época. Así Jesús fue entregado por la mano de uno de sus discípulos por el precio de un siervo. Dice en la palabra que Judas Iscariote esperaba la oportunidad para entregarlo. De esta manera, las personas buscan momentos oportunos para pecar. Entre los versículos 7 al 13 está la preparación de la Pascua. Próxima a la fiesta de los panes sin levadura, Jesús envía a 2 de sus discípulos, a Pedro y a Juan. Enviándolo, le dijo que preparara el lugar para pasar la Pascua. Y ellos le preguntaron dónde sería el lugar que tenía que pasar el Pascua. Y en ese momento Jesús les dijo: cuando entren a las puertas de Jerusalén, se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle a él y pregúntenle al dueño de la casa y que prepare el aposento alto que esta persona tenía. Dios ya había preparado este lugar para esta ocasión. Si solamente vamos en obediencia a la palabra de Dios, podemos encontrar con lo que ya estaba preparado. De esta manera, cuando los discípulos en obediencia a la palabra de Jesús llegaron, se encontraron con una persona que llevaba el cántaro de agua. Lo siguieron y prepararon el aposento alto. Ese aposento era de Marcos Juan. Por fe, esta familia había entregado ese cuarto. Por eso los discípulos pudieron preparar para el festejo de la Pascua. Entre los versículos 14 al 23, realiza la Santa Cena. Jesús deseó comer la Pascua con ellos. Esto les estaba mostrando que sería entregado como cordero de ofrenda para el holocausto por el pecado de todos los hombres. De esta manera, lo que Jesús deseó de todo corazón era entregar su cuerpo, dar sacrificio a su cuerpo por nosotros.
Dice en el versículo 16 que la Pascua se haga en el reino de Dios y no se comerá más jamás. El hecho de que la Pascua se realice en el reino de Dios señala que Jesucristo será el mismo ofrenda de sacrificio, el cordero de sacrificio. El reino de Dios está refiriéndose al reino espiritual. Dijo que no se beberá más de lo que se coseche en la vid. En la palabra de Mateo 26-29 dice: les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Aquí el vino nuevo se refiere al vino. Se refiere a los dones espirituales. En este reino espiritual, habla de los dones que imparten de participar en la sangre y carne de Jesucristo. En Isaías 55:1 también dice: dijo que compren vino y leche. Se refiere a esto, los dones espirituales, como el vino. Que no volverá a tomar más este significado significa que después compartirá los dones espirituales y de esta manera no volverían a tomar más vino en la tierra. Jesucristo lleva a cabo la Santa Cena. El pan simboliza el cuerpo de Jesucristo. El vino, su sangre. Por lo tanto, la Santa Cena es conmemorar la muerte del pecado en Jesús. A los que participan de la misma con fe, el Espíritu Santo está junto a esa persona. Por lo tanto, nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo somos partícipes del cuerpo y sangre de Jesús por fe. Pero esto no significa que el pan se convierte en el cuerpo de Jesús, ni que el cuerpo de Jesús esté dentro del pan. Sino que solamente simboliza el cuerpo de Jesús. Dijo, es el nuevo pacto por medio de la sangre. Porque la sangre derramada por Jesús en la cruz es la sangre del símbolo del pacto de redención. Como dijimos anteriormente, el vino simboliza la sangre de Jesús. Por lo tanto, debemos discernir para tomar el pan y el vino en la Santa Cena. Si no discernimos esto, es lo mismo que estuviésemos comiendo y tomando del propio pecado. Por eso, para participar de la Santa Cena hay que tener una cierta edad que pueda discernir. Y solamente los que pueden preparar su corazón con un corazón de arrepentimiento puede participar de la Cena del Señor. No puede participar del mismo si no tiene una actitud de arrepentimiento. Si nosotros queremos participar de la Santa Cena, debemos arrepentirnos y purificarnos.
con un corazón devocionado debemos participar de la misma. Por eso los niños no pueden participar del mismo porque no tienen todavía discernimiento. Solamente los que han sido bautizados pueden participar de la misma. Jesús también estuvo presente en el lugar que iba a vender a Jesús. Por eso Jesús le dio un pedazo de pan y lo envió afuera. Después de que envió a Judas Iscariote fuera de la cena, realizó la cena. Pero en el versículo este orden está diferente. De que Jesucristo se muera crucificado en la cruz, se hizo como Dios había dispuesto. Sin embargo, para la vida de Judas que había vendido a Jesús, tenía la ira. Para nosotros los fieles también los sufrimientos y las tribulaciones es parte del plan de Dios. Es la preparación de Dios para darnos algo mejor. Del versículo 24 al 30, habla quién es el mayor en el reino de Dios. Jesucristo ya estaba muy cercana a ser crucificado en la cruz. Pero en medio de todo esto los discípulos seguían disputando quién era mayor. En el mundo, los poderosos aplastan a los débiles. Controla con el poder. Son llamados benefactores. Pero en el cielo, mayor es el que sirve a otros. El que está en la cabeza es el que sirve a otro. Dice en Mateo 20:38. Jesucristo vino para servir a todos. Jesucristo dejó su gloria y todo honor celestial para venir a este mundo y servir. Por eso, para redimir el pecado de muchas personas, derramó su preciosa sangre sacrificándose en la cruz. De esta manera Jesucristo sirvió a muchos y se sacrificó. Por eso se pudo sentarse al lado de Dios Padre en el lugar más preciado y alto. Por lo tanto, nosotros los fieles creyentes también, si servimos a otros, seremos alguien grande en el cielo. Los discípulos siempre estuvieron aún en la prueba. Por lo tanto, permanecerá junto con Jesús en el cielo. Sentado junto con Jesús en el trono gobernarán a las 12 tribus. Para los que soportan bien la prueba les vendrá autoridad y poder. Por lo tanto, los fieles creyentes debemos pasar por sufrimiento para tener crecimiento espiritual. Porque es necesario ir formándose uno mismo a través del sufrimiento. En el libro de Hechos 14:22 dice:
Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. De esta manera, a través de las pruebas, debemos ser conformados y transformados para transformar nuestras fallas y debilidades. Se debe ir formando la capacidad espiritual y la actitud espiritual. Dijo, se sienten en trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto es, después de ser aprobado a través de los sufrimientos en esta tierra, que serán de buena obra para la obra en el cielo y en la tierra. Del versículo 31 al 34, habla acerca de la profecía de Pedro. Dijo que será zarandeado como si fueran trigo. Esto significa que será tentado. Como que los trigos son zarandeados de arriba para abajo, Satanás tentará a los fieles fuertemente. Dijo que oraran para que no desfallezca la fe. Jesús, después de escuchar la oración, significa que Dios mandará ayuda para que la fe de los fieles no se decaiga. Entonces, ¿por qué Pedro habrá caído en esta prueba y negó a Jesús 3 veces? ¿No será que se le ha caído la fe? Pero si vemos a Pedro, después de haber negado 3 veces, se arrepintió inmediatamente. Esto indica que su fe no ha caído. Porque si su fe hubiese caído, no se hubiese arrepentido. Porque el arrepentimiento también se hace por fe. De que Pedro se haya negado 3 veces a Jesús, es porque se le había debilitado la fe. Pero después de Pedro, después de arrepentirse lamentándose amargamente, se le fortaleció la fe. Y le dijo, y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Significa que después de arrepentirte, fortalezcas a otros hermanos. Como dijo el Señor, Pedro obedeció y se arrepintió. Por eso fue más adelante que los otros hermanos. Fortaleció la fe de sus hermanos. Y Pedro confesó de esta manera: estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Esta disposición era verdadera, pero no pudo ponerlo en práctica. Porque Pedro pensó que lo estaba haciendo y que lo podía hacer. Sin embargo, fracasó. Pero después de haberse arrepentido, Jesús supo que tendría una fe mucho más fuerte que la anterior. De entre los versículos 35 al 38, dijo que venda su manto y compre una espada.
Anteriormente, cuando Jesús enviaba a los discípulos a evangelizar, dijo que no llevara ni manto, ni bolsa, ni sandalia o dinero. Y no tuvieron nada de falta ellos, porque fue una época de paz. Era tiempo de bienvenida. Y aunque no hubiese tenido nada de eso, no tuvo ninguna carencia tampoco. Pero ahora es el tiempo de la oscuridad. Era el tiempo de la tribulación. Era el tiempo de que querían matar a Jesús. Por eso era tiempo de tener mantos y bolsas. Era el tiempo también de llevar espadas. Monedero es la bolsa que pone las monedas. La bolsa es el contenedor de las comidas necesarias. Aquí hay significado muy profundo espiritualmente. Aún en medio de cualquier tribulación o persecución, significa que mantenga la castidad espiritual y no ensucien la ropa. Que debe llevar preparado el alimento necesario para sobreponer toda esta tribulación. El que no tenga espada, que venda hasta el manto para comprarlo. Esta espada se refiere a la palabra de Dios, que tiene que tomar a la palabra de Dios como su vida, porque la palabra de Dios es poder para su vida y tiene que tomarlo así. El manto es como un abrigo. No es una prenda esencialmente necesaria, sino este manto se ponía para cumplir con modales y prestigios oficiosos. Por eso que venda el manto significa que sacrifique lo que no es prescindible. Significa que en este caminar espiritual debe sacrificar lo que no es tan necesario. Pero que tiene que llevar lo que es necesario y vital, la palabra de Dios. Siempre es necesario vender el manto para seguir la palabra de Dios. Porque si no vende el manto no puede seguir la palabra de Dios. Entonces nosotros los creyentes, ¿qué es lo que primero debemos seguir? Debemos seguir primeramente a la palabra que dice que oremos, de que respetemos el día de reposo. Debemos seguir la palabra que dice de diezmar. Debemos seguir la palabra que dice que no comamos de la comida de los ídolos. Por eso no hacer nada que toque su conciencia. Que hay que obedecer a cada uno la voluntad de Dios que se le da. Que dice que compre. Significa que para seguir la palabra tiene que haber esfuerzo sin reserva y sin condiciones. A esto se refiere a esto de que compre. Ahora es tiempo de vender el manto y comprar la palabra.
Debemos sacrificar todo lo que no conviene a la vida espiritual. Desechar lo que se debe desechar. Cortar lo que se debe cortar. Y comprar la espada que es la palabra de Dios. Entonces seguiremos creciendo y fortaleciéndonos. Con esta palabra, con esta espada, podremos vencer las estrategias del diablo. Si no compramos la espada, no podremos vencer las estrategias, las artimañas del diablo. Y caeremos en la gran tribulación. Dijo que fue contado entre los transgresores. Esta palabra es citada de Isaías 53:12. Había Dios hablado a través de Isaías la profecía de que Cristo iba a morir como pecador en su lugar. Jesucristo había dicho, como se dijo en esta profecía, que iba a morir como un pecador. Pero los discípulos dijeron, aquí tenemos 2 espadas, y les mostró. Jesucristo había hablado en forma espiritual acerca de la espada. Pero ellos no habían comprendido este significado y sacaron las 2 espadas que tenían. Y Jesucristo dijo, basta. No dijo basta por las 2 espadas. Sino que ya era suficiente con todo lo que había escuchado. Aunque no comprenda todavía lo profundo del significado espiritual, significa que es suficiente de que hayan escuchado que es necesario vender el manto y comprar espadas. Entre los versículos 39 al 46, habla acerca de la oración en el Getsemaní. Jesús ya tenía costumbre de ir a orar en el Monte de los Olivos. Todos los días iba a los montes para orar. Nosotros los fieles también en estos últimos tiempos debemos ir a los montes e iglesias a orar. Es necesario acostumbrarnos a orar. En el Monte de los Olivos estaba el Monte Getsemaní. El lugar de la oración de Jesús fue Getsemaní. Dijo, oren para no caer en la tentación. Para no caer en la tentación hay que orar. Porque sin oración es imposible vencer la tentación. Jesús, a pesar de que era el Hijo de Dios, a través de ayunar durante 40 días venció la tentación del diablo. Pudo vencer la pesada carga de llevar la cruz porque había estado orando en el Getsemaní. Pero los discípulos no oraron. Y por eso cuando bajaron del monte de la transfiguración no pudieron echar fuera demonio. Porque no oraron cuando atraparon a Jesús, ellos huyeron.
Porque no oraron cuando a Jesús lo estaban enjuiciando, ellos negaron. Jesús oró de rodilla. Fue actitud humilde la de orar de esta manera a Dios. Nosotros también debemos orar de esta manera. Dijo, pasa esta copa de mí. Esto no significa que no quería llevar la cruz. Porque el motivo por el cual Jesucristo había venido a esta tierra fue para llevar la cruz. Jesucristo ya le había dicho estas cosas a sus discípulos 2 o 3 veces. Moriré en la cruz y resucitaré al tercer día. Pero en el momento justo en el cual Jesucristo tenía que llevar la cruz, no tenía por qué orar de que no quería llevar la cruz. Entonces, ¿por qué lo dijo? Significa que aunque llevara la cruz, pero que el sufrimiento y el dolor se le pasara. La copa se refiere al sufrimiento. Pero que se haga a tu voluntad, Padre. Esto es oración de obediencia. Si para ti, Padre, tu voluntad es la que padeciera en la cruz y sufriera, que iba a recibir todo, fue una oración de obediencia. También es mencionada en el libro de Hebreos 5, 7 al 8. Dice que en la oración de Getsemaní aprendió la obediencia. Dice en el versículo 43, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. La verdadera oración es la que quiere hacer la voluntad de Dios. Esa clase de oración Dios escucha. Ayuda y lo fortalece y le responde sus oraciones. Nosotros debemos orar en espíritu. Debemos orar con el poder y la fuerza de Dios. Cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, oró para vencer el sufrimiento de la cruz. Dice que oró con fuerza y poder. Esta es la fuerza para vencer el sufrimiento y el dolor de la cruz. Su sudor era como gota de sangre que caían a la tierra. Que la sangre se había mezclado con el sudor. Muestra el estado del sudor. Cuando oramos con fuerza y fervor, sudamos de esta manera. La oración que Jesús hizo en Getsemaní, lo hizo con toda la fuerza, con toda la pasión, y entregando toda la vida lo hizo. El sudor que derramó no era algo común, sino que era tan preciada como la sangre. Esta oración fue la oración poderosa para vencer el dolor de la cruz.
En el lugar de la oración, mientras que estaba orando, recibió todo el dolor y el sufrimiento de la cruz. Pudo salir victorioso por el poder de Dios para vencer la cruz. Si nosotros en el lugar del dolor no vencemos con la oración, tampoco podremos salir victoriosos en el mundo. Jesucristo vio cómo los discípulos estaban dormidos en su tristeza. Los discípulos estaban muy entristecidos de la muerte que iba a padecer su maestro. No pudieron vencer esto, no pudieron orar y se durmieron. Porque los discípulos se le habían debilitado la fe, por eso no pudieron orar. Por el cansancio del cuerpo no pudieron orar. Y al final se fracasaron. Por eso Jesús le dijo, estén despiertos para no caer en pecado. Todos, si no oran, caerán en el pecado, en la tentación. No podrán vencer al diablo. Al final se desalentarán. Solo los que oren fuertemente podrán vencer toda clase de pecado y tentación. Del versículo 47 al 53, Jesús fue arrestado. Judas trajo un grupo para arrestar a Jesús. Judas Iscariote se puso de frente y lo llevó hasta Getsemaní. Tuvo una actitud amable como dándole un beso y acercándose a Jesús. Era una falsa actitud. Pero Jesús tuvo compasión de Judas y dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Esta palabra en Mateo 26:50 dijo, amigo, lo que has venido a hacer, hazlo ya. Jesús amó a Judas hasta el final. Ellos habían traído con espadas y palos. En ese momento Pedro tomó una espada y le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote. En ese momento Jesús le dijo, al que mata con espada, a espada se muere. Y le dijo, hasta esto deben tener paciencia. Y sanó la oreja. Que sea paciente hasta esto, que significa que sea paciente hasta lo que hacen el mal. ¿Por qué? Porque hay 4 motivos para esto. Primero, porque como dice en la palabra, Jesús debía ser arrestado y llevar la cruz. En segundo lugar, esto es la copa que Dios le había dado. Tercer lugar, porque Jesús vino a hacer la justicia.
En cuarto lugar, porque el que usa espada para matar, a espada muere. Jesús enseñó todos los días en la sinagoga. Pero hasta que el tiempo no fuera, ellos no pudieron prenderle. Ahora había venido la oscuridad. Por eso ellos habían venido a apresarlo con espadas y palos. Todo hecho se había hecho según la providencia y profecía de Dios. Entre los versículos 54 al 62, Pedro niega a Jesús. Para ver cómo estaban enjuiciando a Jesús, se acercó. Pedro entró a escondida al patio del sumo sacerdote y se unió a los que estaban sentados cerca de la fogata. Juan era conocido del sumo sacerdote. Por eso, como dice en Juan 18:15, Juan podía entrar libremente al patio. Pedro se acercó a la fogata en medio del patio y se unió para observar. Allí en ese momento una criada le dijo a Pedro: "Este estaba con él". Pedro, que había escuchado esto, negó enfrente de todos. Dijo: "Yo no lo conozco". Después de un rato, otra persona le dijo a Pedro: "Tú también eres uno de ellos". En ese momento Pedro por segunda vez negó y dijo: "No, no lo soy". Y otra persona vino con seguridad y le dijo, lo acusó y le dijo: "Seguro que este estaba con él, miren que es Galileo". En Mateo 26:73 dice: "Se te nota por tu acento". Pareciera que Pedro hablaba en el idioma cotidiano de Galilea, tenía acento galileo. Cuando Pedro niega por tercera vez, en Mateos 26:74, dice que él comenzó a maldecir y a jurar. A Pedro su vida se le había convertido en su ídolo. Y en ese momento cantó el gallo. En Marcos 14:72 dice que el gallo cantó 2 veces. En ese momento Jesús se dio vuelta y fijó su mirada en Pedro. Con ojos amorosos miró a Pedro. La luz de Cristo había iluminado a Pedro. En ese momento Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho y se arrepintió. Estaba tan mal, le dolía tanto su corazón que lloró desconsoladamente afuera.
porque el hecho de haber negado 3 veces a Jesús se sintió terriblemente mal. Se había odiado a sí mismo y clamando lloró amargamente por lo que había hecho. Nosotros, los seres humanos, somos débiles y por momentos podemos caer. Pero cuando Jesús nos da la oportunidad, podemos levantarnos otra vez arrepintiéndonos. Porque Pedro, después de arrepentirse, se volvió a levantarse, se volvió un discípulo valioso. Del versículo 63 al 65, Jesús es burlado por los soldados. Los soldados que cuidaban a Jesús se burlaron de él. Le vendaron los ojos y le encrisparon. Y dijo que adivinara quién le había pegado. Jesús fue así insultado. Y el hecho de que haya recibido tantos insultos es para llevar nuestros pecados en sí. Entre los versículos 66 al 71, es interrogado en el consejo. Cuando los judíos reúnen un consejo, Jesucristo descubre su identidad de ser el Cristo. Esto no fue para que ellos creyeran, sino para dar testimonio de que Él es el Cristo. Dijo, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Esto señala a Cristo sentado a la derecha de Dios. Y después preguntaron otra vez, ¿eres tú entonces el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo, ustedes mismos lo dicen, le contestó con claridad. Pero con estas palabras, tomaron como prueba para matarlo. Con esto concluimos con la clase número 18 de Lucas. Muchas gracias.